La palabra de Dios es semilla. Mi corazón es buena tierra. Recibo la palabra, la pongo por obra y seguiremos dando fruto. Amén. Leo 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 6. Pablo escribiendo a Timoteo le dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta o gimnasta o no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Gloria a Dios. Hemos hablado y seguiremos hablando mucho acerca de la gracia, porque cuando viene Cristo, se termina el tiempo de la ley. Cristo cumplió la ley, pero estableció un nuevo pacto, que es la gracia. Y Cristo mismo es la gracia. La gracia es el favor de Dios, no solamente a los cristianos, sino a todo el mundo. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, o sea, la gracia vino, Jesucristo vino. Juan dice en el primer capítulo: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la gracia vino, Jesucristo vino, para que todo el mundo sea salvo. Jesús abre la posibilidad para que todos, ninguno se pierda. Dice la palabra que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gracia es el favor de Dios hacia los hombres, para salvación, para sanidad, para perdón de pecados, para vida eterna. Todo eso está disponible. Como digo siempre, el Señor nos da como en bandeja servido, no solamente a nosotros, insisto, los cristianos, sino a todo el mundo. Les da la posibilidad de ser salvos. Esa es la gracia. No hay esfuerzo, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para obtener la gracia, porque el esfuerzo lo hicieron toda la gente del antiguo pacto y nunca alcanzó los sacrificios, los pactos, el esfuerzo humano, jamás alcanzó para que tengan salvación y vida eterna y perdón de pecado definitivo. O sea, había perdón de pecado, pero había que todo el tiempo estar recordando los pecados y todo el tiempo estar haciendo sacrificios por los pecados. Y nunca hubo un sacrificio perfecto hasta que vino Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto que hizo que Dios perdone definitivamente los pecados de todo el mundo. Entonces hoy la gente que se pierde no es porque se pierda a causa de su pecado, sino porque rechaza justamente el perdón de pecados que es a través de Cristo. Entonces no tenemos que hacer ningún esfuerzo para que Él nos ame, porque dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó aun cuando aún no le habíamos aceptado, y ama a todo el mundo aun cuando el mundo está rebelado contra Dios. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para que Dios nos ame. Dios nos ama a través de Cristo. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para que Dios nos perdone, porque Él ya nos perdonó en Cristo. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para ser hijos de Dios, porque cuando aceptamos a Cristo, automáticamente, dice la palabra, pasamos a ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Pero la gracia, como decíamos recién, es salvación por medio de la fe. Por lo tanto, no hay esfuerzo posible. Pero, como se dice comúnmente, hay una parte que la hace Dios y otra parte que la hace el hombre. Esto es verdad, pero es verdad en cuanto a que hay una parte que debe hacer el hombre y hay un esfuerzo que debe hacer el hombre, pero no tiene que ver con ganar la gracia, porque la gracia no se puede ganar. Insisto, nadie puede ser salvo por medio de sus obras, lo dice la palabra. Entonces somos salvos solamente por la fe en Cristo. Pero una vez que somos salvos, sí hay cosas que debemos hacer para corresponder a esa gracia. Y por eso Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia. No dice esfuérzate para conseguir la gracia, para alcanzar la salvación. Vuelvo a decir, no hay forma de ser salvo por nuestras obras. Es por la obra de Cristo. Pero hay que sí esforzarse en la gracia.
Ya una vez obtenida la gracia, no está diciendo esfuérzate para alcanzar la gracia. Una vez alcanzada la gracia, esfuérzate dentro de la gracia. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados, trabajados, yo los haré descansar. Pero luego dice, llevad mi yugo sobre mí y sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, o sea, el compromiso que tenemos con el Señor, es fácil y ligera mi carga. O sea, una vez que somos salvos, tenemos un compromiso de amor con Dios. Y entonces ese es el esfuerzo que Dios espera de nosotros. No, insisto, para que nos ame o para que nos salve, sino que en respuesta a su gracia hay un esfuerzo. Pero dice Jesús que es fácil, que es ligero. No es un esfuerzo sobrenatural. El esfuerzo sobrenatural lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Para que se entienda esto, entonces Pablo le da a Timoteo tres ejemplos de qué es lo que es esforzarse en la gracia. El primero es el soldado, dice, como buen soldado de Jesucristo. Y el soldado representa un ejército y tiene autoridad de ese ejército, siempre y cuando esté sujeto a las órdenes y a la disciplina militar, ¿no? Entonces algunas cositas quería resaltar con respecto al soldado. El soldado pertenece a un ejército. Un soldado solo puede tener su uniforme, puede tener su arma, pero si no pertenece a un ejército es un soldado ilegal. Estamos viendo casos de, por ejemplo, policías que no son policías, sino que están disfrazados de policías, que cometen delitos. Entonces uno los ve y aparentemente debería tener autoridad de policía, pero cuando son descubiertos, como no pertenecen al cuerpo de policía, no pertenecen a las fuerzas, entonces están ilegal y hay que apresarlos, hay que condenarlos. Entonces no está solamente en decir soy un soldado de Jesucristo, tengo que identificarme con el ejército de Jesucristo, el ejército de Dios que tiene que ver con todos los hijos de Dios. Pertenecemos a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, un ejército que son todos los hijos de Dios. Entonces un soldado pertenece a un ejército. Un soldado tiene una base. La base es el lugar donde, llamados a veces regimientos, bueno, una base es un lugar donde el soldado es instruido, es enseñado, aprende disciplina, aprende obediencia, aprende a convivir con los otros soldados. Entonces, todo soldado debe tener también una base donde reportarse. Dijimos que pertenece, pero no solamente, psicológicamente, o algo virtual. El soldado pertenece y debe reportarse a una base. Entonces, eso también me da la idea de que nuestra base espiritual o digamos física es la iglesia, la congregación. Somos todos hijos de Dios, pero debemos pertenecer a una iglesia local, debemos pertenecer a un lugar. Gracias a Dios, nuevamente se abrieron los templos. Igualmente, aunque no nos congregábamos, pertenecíamos a la congregación o a la iglesia local. Estuvimos unidos a través y seguimos unidos a través de lo virtual, pero eso nos da pertenencias, pertenecemos a un lugar. También el soldado debe obedecer a las autoridades. Si hay una autoridad máxima, en el ejército hay una autoridad máxima, que sería, no sé, el comandante general en jefe, es el comandante, la cabeza del ejército. Pero luego está lo que se llama la cadena de mandos. La cadena de mandos tiene que ver con los grados jerárquicos que vienen descendiendo desde la autoridad máxima para abajo. Un soldado no va a obedecer directamente al jefe máximo, va a obedecer a sus jefes. No me sale la palabra ahora, ¿no? Creo que se llama subalternos o algo así. Entonces él se tiene que reportar y obedecer a los oficiales, a los suboficiales. Hay una cadena de mando. Entonces, no existe el soldado que diga, no, yo solamente hago caso al general, ¿no? Pero usted sabrá que hay gente que por ahí dice, no, yo soy un hijo de Dios y solamente hago caso a Dios, no me sujeto a los hombres ni a la iglesia. Eso no puede existir porque, insisto, hay una autoridad, pero también hay una cadena de mando y el Señor lo estableció también de esa manera. Entonces, esforzarse en la gracia tiene que ver con saber que somos soldados. Y ser soldado tiene que ver con esforzarse en la gracia, pertenecer a una congregación local, ¿no? Donde soy instruido, soy enseñado. En la iglesia local es donde nos enseñan, nos instruyen. También practicamos la palabra en lo que es convivencia.
ejercitamos el perdón, la paciencia. Todo eso sucede en la iglesia local. Entonces es importante saber que nuestro esfuerzo de parte nuestra, porque ya somos salvos, ya somos perdonados, pero necesitamos, insisto, pertenecer a una iglesia. O sea, ahí aprendemos también a defendernos unos a otros y aprendemos sobre todas las cosas que el enemigo común que tenemos todos es el enemigo, o sea, el diablo, no somos nosotros. Porque como en cualquier familia a veces pueden suceder algunos problemas, algunas discusiones o desentendidos, pero nunca tenemos que perder la visión de que nuestro enemigo, como dice la palabra, la lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es entre nosotros, la lucha es contra el enemigo. La lucha es contra el enemigo y contra las acechanzas que el enemigo manda para tratar de confundirnos. Pero unidos, defendiéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, orando los unos por los otros, entonces tenemos el ejército unido para seguir avanzando. Amén. Gloria a Dios. Con respecto a la cadena de mando, en Efesios hay una palabra que dice él mismo, y hablando de Jesús, constituyó. Dice a unos ministros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Dice con el fin de perfeccionar, o sea, de instruir, de capacitar a los santos. O sea, la tarea de los ministerios es justamente eso, capacitar, predicar, enseñar el evangelio. Yo siempre digo que el ministro, no importa el cargo que ocupe, sea apóstol, sea pastor, sea profeta, sea maestro, es una persona. Y como persona es falible, como persona tiene defectos, como persona se puede equivocar. Siempre digo, y no es una excusa, es una verdad, para que no haya confusión, somos personas imperfectas que predicamos un evangelio perfecto. El mensaje que tenemos es perfecto porque la palabra de Dios no tiene errores, la palabra de Dios es verdad. Y si usted es instruido en la palabra, a través de gente imperfecta, pero es instruido en la palabra es la que te va a capacitar para ir creciendo, como dice ahí en Efesios, a un varón perfecto, que es Cristo. Nuestro modelo, o sea, nuestros maestros son personas imperfectas, pero el modelo a seguir es Cristo, y Cristo sí es perfecto. Entonces es importante, como soldado de Cristo, esforzarnos para seguir perteneciendo a una iglesia local. No podemos, como soldados, andar diciendo no pertenezco a ningún lado, no me sujeto a nadie, no obedezco a nadie sino solo a Dios. Eso no existe, así como no existe el soldado que solamente diga yo no voy a pertenecer a ningún regimiento, solamente voy a obedecer a las órdenes del comandante en jefe. Gloria a Dios. El segundo ejemplo que da Pablo es el atleta. El atleta o el gimnasta o el futbolista. Entonces esa persona representa a aquel que lucha contra sí mismo, es el que lucha como atleta. La lucha especial del atleta o del gimnasta es contra sí mismo, eso se llama autodisciplina. ¿Por qué? Porque el que está en un deporte, cualquiera sea, tiene que autoexigirse. O sea, tiene que hacer un montón de cosas que no le gusta. No sé. Si a alguien le gustaba dormir mucho, ahora tiene que madrugar, levantarse muy temprano, desafiando el frío, el calor, lo que fuera, hacer un esfuerzo cada vez más humano para alcanzar su meta. Entonces tiene que hacer un montón de cosas que no le gustan. Tiene que privarse de cosas que le gustan. O sea, salir a comer a cualquier hora, trasnochar, beber, un montón de cosas que tal vez a la juventud le es común. El que se está preparando en un deporte debe privarse de todo eso. Pero ¿quién lo priva? ¿Quién lo exige? Él mismo se exige. Si realmente entiende que quiere y tiene esa meta de ser el mejor o el número uno, debe privarse de un montón de cosas. Entonces el ejemplo del atleta tiene que ver con la autodisciplina. Y no se puede engañar a sí mismo porque, digamos, uno ve, cuando ve un deporte, ve un tiempo. En un partido de fútbol uno ve, 90 minutos. En una pelea de boxeo uno ve tanto tiempo, un combate. Pero la victoria o la derrota va a depender de cuánta preparación tuvo antes. O sea, allí se refleja lo que sucede en privado. Jesús decía, ustedes busquen a Dios en privado y la relación que tengan, por ejemplo, en la oración en privado, se va a manifestar en público. Dice, cuando oren, cierren la puerta, oren a tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Esa recompensa tiene que ver con resultados. O sea, de acuerdo a lo que uno se ejercita en privado, es allí donde luego triunfa.
Tenemos, entre paréntesis, recordando la historia de David y Goliat. David y Goliat surge a la, digamos, fama o es conocido en la batalla de Goliat, o sea, cuando él derrota a Goliat. Pero ahí se manifestó en público algo que él venía haciendo en privado. Él luchaba con osos, con leones. Él estaba acostumbrado a la lucha, pero lo que pasa es que nadie lo veía. Esa fue su preparación, su autodisciplina. Pero luego surgió cuando él tuvo que enfrentar a Goliat, públicamente fue manifestado su preparación. El atleta es lo mismo. No puede pensar que si no se prepara, si no madruga, si no hace ejercicio, luego va a ganar la carrera. Entonces ese es un concepto muy lindo que podemos aplicar a nuestras vidas. Porque sí estamos todos de acuerdo que tenemos que vivir en santidad. Pero la santidad solamente como presión no sirve, porque la gente es presionada a ser santo, a privarse un montón de cosas, a hacer cosas aún en contra de sus deseos, y llega un momento que no aguanta y muchas personas dejaron el evangelio justamente porque no querían o no podían soportar la presión. La santidad como apariencia tampoco sirve. Que yo esté en la iglesia y demuestre una cosa, no me sirve, porque ¿cuánto tiempo puede durar eso si no tengo una vida íntegra delante de Dios? Sin embargo, la santidad como sabiduría, saber, practicar la santidad tiene que ver con saber algo lógico. Cuando Pablo, si es Pablo el que escribe a los hebreos, le dice, corramos con paciencia la carrera, dice, despójense de todo peso de pecado. Es obvio que si yo quiero correr una carrera debo despojarme de todo peso. No puedo pensar que con una mochila al hombro puedo correr y encima ganar la carrera. Entonces, cuando hablo de pecado, Jesús me perdonó todos los pecados. La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es, digamos, bueno, si ya Jesús me perdonó todos los pecados, entonces puedo pecar todo lo que quiera. Porque el pecado es un peso. El pecado es una puerta que le abro al enemigo. Si yo practico el pecado, estoy abriendo puertas para que el enemigo tenga autoridad sobre mí. Me estoy entregando al pecado y estoy poniendo peso sobre mí, que si bien Dios me sigue amando, eso me va a impedir correr. El pecado practicado, tarde o temprano te va a sacar de la carrera, tarde o temprano te va a sacar del camino de Dios. Entonces, el Señor se enoja cuando peco, no se enoja, pero yo mismo pierdo porque no entendí. Hay que tener sabiduría para saber que el pecado me aparta de Dios, no porque Jesús no haya perdonado mis pecados, sino porque la falta de sabiduría hace que yo ponga peso sobre mí que me impiden correr y tarde o temprano me sacarán de la senda. Entonces, practicar el pecado abre la puerta al diablo y me aleja de Dios. Y la santidad es un esfuerzo sabio. Por eso, esfuérzate en la gracia tiene que ver como el atleta que se autodisciplina, no como algo que está sufriendo, sino al contrario, aunque, digamos, de alguna manera su carne sufre, está disfrutando porque sabe que puede llegar a ser el mejor. Por eso decía Pablo, despojémonos y corramos. El atleta tiene todas las posibilidades de ganar si entrena legítimamente. O sea, nosotros tenemos toda la garantía de Dios de poder estar firme, no importa las circunstancias, si tenemos una vida íntegra. O sea, somos, de la misma manera que somos en la iglesia, públicamente lo somos también en casa. Viva el Evangelio, practique el Evangelio. O sea, no aparente ser un hijo de Dios, disfrute la relación con Dios. Confíe en Dios, así como, y hable como habla en la iglesia, hable también en su casa. No estoy diciendo aleluya, gloria a Dios, sino la fe, la confianza, la esperanza. Todo eso que aprendemos en nuestro cuartel, también tenemos que mantenerlo en nuestra casa. Siga alabando al Señor cada día, confiando y ejercitando su fe, porque eso le va a permitir correr y ganar como cualquier atleta que lucha legítimamente. Y el tercer ejemplo tiene que ver con el labrador. Dice Pablo, decía, el labrador para cosechar debe trabajar primero, es algo obvio. Pero no se puede cosechar nada si no se siembra. Es algo obvio, pero es algo muy importante. No se puede vivir reclamando bendiciones sin hacer ningún esfuerzo. A veces pensamos que solamente declarando en la iglesia van a suceder las cosas. O entendiendo que, bueno, Dios ya lo hizo todo, entonces ya no tengo que hacer más nada. Pero hay una ley establecida por Dios que tiene que ver con la siembra y la cosecha. Yo no puedo cosechar si no he sembrado. Entonces el proceso de sembrar requiere fe, requiere paciencia. O sea, cuando uno siembra naturalmente una semilla, no debe esperar que automáticamente la planta surja. O sea, hay fe.
Cuando sembramos, si usted lo hace, tiene que depositar su fe pensando que la semilla tiene toda la capacidad para producir, pero hay que sembrar primero y luego esperar con paciencia el resultado. Entonces, una vez que hemos esperado, sabemos que de acuerdo a lo que sembramos, también eso va a producir. Entonces, las semillas son las palabras. Y si bien siempre hablamos de la semilla poderosa que es la palabra de Dios, también hay semillas que son del enemigo. Todo pensamiento es una semilla. Y todo pensamiento que yo lo adopto para mí, no es solamente que pasa por mi mente, sino que lo adopto, lo creo, lo medito, lo tengo allí, entonces eso seguramente va a dar fruto, de acuerdo a lo que yo siembro. Por eso la otra vez decíamos que cuando hay malos pensamientos no tenemos que reprenderlos, sino reemplazarlos. Porque al reemplazar los malos pensamientos con la palabra, entonces siembro palabra y voy a cosechar palabra de Dios. Todas las palabras son semillas, dan frutos, las que sembramos continuamente y las que creemos. Cuando se trata de la palabra de Dios, el problema no es la palabra, no es la semilla, sino en la tierra. Es la tierra, o sea, en la parábola del sembrador, la misma semilla, 4 diferentes resultados. El problema no era la semilla, el problema era cómo cayó en la tierra. O sea, la palabra de Dios es toda poderosa, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios dice: Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero mi esfuerzo, recuerdo a la palabra, es hacer que la palabra se siembre cada día. Y esto es algo diario, porque todos los días el enemigo está tirando semillas de maldad en nuestra mente. Y entonces, si yo no siembro palabra, ¿qué va a producir mi mente? Frutos malvados. Pero si yo continuamente estoy sembrando la palabra, estoy contrarrestando las semillas del enemigo y entonces voy a dar frutos siempre. Entonces, el proceso de sembrar en nuestra vida es continuo y diario. Entonces, el labrador tiene toda la tierra que produce a su favor, pero si siembra. O sea, la palabra de Dios tiene todo el poder para que las promesas de Dios, la realidad que Cristo hizo en la cruz hacia nosotros, se cumpla en nosotros. Todo el poder está allí. Pero debo yo esforzarme en la gracia sembrando esa palabra en mi vida. Recuerde, el labrador para cosechar tiene que sembrar primero. La gracia provee salvación a todos. O sea, nos dio salvación a todos, pero hay algo simple, hay que aceptarlo. Si aún no aceptaste a Cristo, por más que Cristo murió, perdonó tus pecados, estás condenado, te irás al infierno, no porque estás pecando, sino porque no aceptaste el perdón. O sea, no estamos diciendo que Dios aprueba el pecado, pero sí que el Señor ya perdonó los pecados. El problema está en que el que no cree, dijo Jesús, será condenado. Así que si no aceptaste aún a Cristo, acéptalo en esta noche. Pero el perdón, la gracia fue dada. El esfuerzo de la gracia sería aceptarlo. La gracia fue dada para que haya salvación a todos los que nos rodean. O sea, no sigamos orando: Señor, salva las almas. Prediquemos. Jesús dijo: oren para que Dios envíe obreros a su mies. O sea, nunca el Señor dijo: oren para que Dios salve, porque la obra de salvación ya se hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que orar para que las mentes se abran y tenemos que nosotros predicar para que la gente de alguna manera reciba la semilla y en algún momento esa semilla caiga en buena tierra. Oramos en todo caso para cuando hablamos que la semilla produzca. No oremos: Señor, salva almas. Oremos: Señor, úsame para seguir sembrando tu palabra, porque la salvación ya fue dada. La sanidad también ya fue dada. En la cruz dice la palabra que llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. No tengo que esforzarme para alcanzar la sanidad. No tengo que orar, ayunar y clamar a Dios: por favor, Señor, saname. Tengo que creer. Entonces mi esfuerzo en la gracia tiene que ver no con pedir sanidad, sino con creer. Y eso parece simple, pero para creer en la sanidad debo meterme en la palabra, meditar en la palabra, contrarrestar los pensamientos del enemigo, valorar la palabra sobre el diagnóstico, sobre síntomas de mi cuerpo. Todo eso tiene que ver con un esfuerzo dentro de la gracia. Esfuérzate en la gracia, decía Pablo, esfuérzate en la gracia, te digo yo en nombre del Señor, para creer en la sanidad que fue dada en Cristo Jesús. La gracia nos dio liberación, pero hay que conocer la palabra. Jesús dijo algo muy importante y tiene que ver con todo lo que sea liberación. Puede haber muchos métodos que quiera el hombre poner, pero la liberación tiene que ver con lo que dijo Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conociendo la verdad, somos libres, porque la verdad nos dice que fuimos perdonados. Entonces no puede haber más culpa en nosotros si sabemos y creemos que fuimos perdonados. Que fuimos aceptados, no puede haber más sentimientos de que somos indignos, cuando la Biblia me dice a mí que fui aceptado.
Dice la Biblia que Dios está con nosotros. No puede haber sentimiento de soledad cuando sé que Dios está conmigo. Dios está a nuestro favor. No puede haber inseguridad, no puede haber temor. Dios me dio vida eterna. No hay problema que pueda desanimarme o hacer perder la esperanza si creo lo que dice la palabra, que en Cristo tengo vida eterna. Entonces, el esfuerzo en la gracia, vuelvo a decir, no es para alcanzarla, sino para que ya que la tenemos, podamos disfrutarla. Vuelvo a decir lo que dijo Cristo: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Yo te invito a que en esta noche pongas tu confianza en el Señor, y el esfuerzo que el Señor pide de cada uno de nosotros es que sigamos creyendo. Como decía la canción que nos mandaron ayer, mi trabajo es creer. El esfuerzo que Dios pide en vos y en mí es que creamos. Porque si yo vivo lo que creo, entonces ya allí hay sanidad, hay santidad, hay firmeza, hay fortaleza. Todo viene de alguna manera por añadidura si yo me esfuerzo en la gracia de creer la palabra de Dios. Y Dios es tan bueno que aún ese esfuerzo que nos pide está dispuesto a ayudarnos. Porque Él dice en su palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. El esfuerzo en la gracia tiene que ver con saber que debemos esforzarnos para convivir en una iglesia, debemos esforzarnos para autodisciplinarnos, debemos esforzarnos para seguir sembrando la palabra. Pero Él dice: en mis fuerzas. O sea que si en esta noche estás un poco débil, pedile fuerza al Señor, porque Él dice que da fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la gracia de Dios, Señor, está sobre nuestras vidas. En Cristo tenemos todo: perdón, sanidad, liberación, fortaleza. Estamos completos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos cada día dentro de la gracia que ya recibimos, para poder disfrutar tu presencia, para poder tener victoria en medio de los problemas, para poder tener salud en medio de la enfermedad, para tener provisión en medio de la escasez, creyendo que sos un Padre bueno y estás siempre con nosotros. Yo bendigo en este momento cada hogar, cada familia, cada matrimonio, y declaro, Señor, que tu palabra hoy es semilla buena que contrarresta cualquier semilla del enemigo, y, Señor, fortalece la fe en cada uno. Bendigo los matrimonios, los jóvenes, los niños, los ancianos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a participar de la Santa Cena. En esta tarde ya lo hicimos en la iglesia, hemos participado. Pero para aquellos que no pudieron venir a la iglesia hoy, y para los que participamos también, hoy en la iglesia podemos hacerlo de vuelta, porque dice la palabra: cada vez que participen, recordamos la muerte del Señor y anunciamos su venida. O sea que esto no es una frecuencia, lo hacemos una vez por mes, pero podemos hacerlo en el día varias veces. Insisto, si ya participaste en la iglesia, querés hacerlo de vuelta, no hay problema. Y para aquellos que no pudieron llegar hoy a la iglesia, tome su pan y su copa y vamos a participar juntos de la cena del Señor. Y les aliento también a que cuando quieran pueden hacerlo en su casa. O sea, la cena del Señor puede ser practicada en la iglesia, pero también puede ser practicada en la casa. Todo este tiempo de confinamiento hemos estado haciéndolo en casa. Hoy ya tenemos la posibilidad de hacerlo también en la iglesia, pero no pierda la costumbre, la sana costumbre de participar también en su casa, porque esto es medicina, esto es bendición para su vida, no solamente para su espíritu, sino también para su cuerpo. Dice la palabra 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Vamos a dar gracias a Dios por el pan, y luego vamos a hacer lo que hizo Cristo, vamos a partirlo. Señor, gracias por este pan que representa tu cuerpo que entregaste en la cruz. En el nombre de Jesús, en esta hora celebramos la Santa Cena y tomamos el pan y lo partimos como lo hiciste cuando estabas con tus discípulos. En el nombre de Jesús, amén. Partir el pan tiene que ver con representar lo que literalmente pasó con el cuerpo de Jesús. Él dice la palabra que Él fue molido por nuestras rebeliones. O sea que cuando usted en su mano parte el pan, quiero que sienta físicamente lo que pasó con Cristo. Cristo fue
molido, fue partido su cuerpo, todas las heridas que fueron provocadas por los soldados romanos, todas las heridas que fueron provocadas por la traición, por la injuria, por los insultos, todo eso cargó Jesús en su cuerpo, pero tenía un propósito. Isaías decía, por sus llagas fuimos curados. Por lo tanto, en esta noche al participar del pan, dé gracias a Dios por su cuerpo y participe con todo su corazón recordando lo que hizo Cristo. Hay algo que dice la palabra, que cada vez que lo hacemos en memoria de Él. Y eso es algo que debemos señalar mucho en este tiempo, porque por mucho tiempo atrás pensábamos que la Santa Cena era un juicio contra nosotros y nos sentíamos culpables muchas veces de participar en la cena, pensando que no éramos dignos. Pero todo lo contrario, justamente la Santa Cena te recuerda lo que hablábamos hace un momento, que la salvación no es por obra, sino por fe. Y entonces, por lo que Cristo hizo en la cruz, soy digno de participar de la cena. Y entonces mi esfuerzo en la gracia es vivir una vida en santidad. Pero aun cuando tenga errores, la sangre de Cristo perdonó mis pecados y el cuerpo de Cristo llevó mi aflicción. Por lo tanto, cada vez que participamos lo hacemos en memoria de Él. No es en memoria tuya ni en memoria mía, es en memoria de Él. Toma el pan en esta noche y participamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La palabra de Dios sigue diciendo allí en Corintios: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vuelvo a señalar, la copa nos recuerda no nuestros pecados, sino lo que Cristo hizo en la cruz. No es licencia para pecar, ya lo hablamos, pero sí es libre conciencia para saber que podemos presentarnos tal como somos delante de la presencia del Señor, porque nuestros pecados fueron perdonados por su sangre. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la copa. Señor, gracias por esta copa que nos recuerda, Señor, que tu sangre nos perdonó todos nuestros pecados. Y somos libres de culpa y podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Gracias, Señor, por tu sangre, y la tomamos en esta hora en el nombre de Jesús. Tome su copa y participe usted y su familia. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios sigue diciendo: haced esto todas las veces que la bebieres y comieres el pan en memoria de mí. ¿Sí? Recordando, porque dice, cada vez que participamos la muerte del Señor anunciamos. Noten ustedes que la Biblia no manda, si bien nosotros y ya el mes que viene festejaremos Navidad, recordamos su nacimiento. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda a recordar su muerte, porque allí en la muerte es donde es consumada la obra del Señor, allí en la muerte es donde establece el nuevo pacto, allí en la muerte es donde comienza, allí recién comienza, después que Jesús murió y resucitó, comienza el tiempo de la gracia, que estamos disfrutando en este tiempo. Por eso dice, cada vez que comemos el pan, bebemos la copa, anunciamos la muerte de Jesús. Pero anunciamos no una muerte definitiva, sino que a través de la muerte anunciamos vida eterna. Gracias a Dios por el pan, gracias a Dios por la copa. Bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendecidos.